Entonces, ese día creamos nuestra primera clase empezando por hacer una abstracción y quedamos que el objeto de nuestro problema era un cilindro, y en base a eso pues definimos qué es lo que debe tener un cilindro para nuestro caso. Esa es la abstracción, y decidimos que va a tener radio y altura. Esos son los atributos. Se pone en el segundo rectángulo. En el primero se pone el nombre de la clase, y luego también definimos qué es lo que puede hacer nuestro cilindro. Dijimos, pues puede calcular área y puede calcular volumen. Y esos son los métodos. Quedamos que los atributos son variables y los métodos son funciones, términos que ya hemos utilizado mucho desde fundamentos. Y desde el punto de vista de la abstracción, los atributos reflejan el estado del objeto porque puede cambiar según los valores de las variables, de los atributos. Y la parte de abajo indica la funcionalidad del objeto, ¿sí? Son los métodos. Bueno, ya creamos un objeto para empezar a hacer pruebas y vamos a recuperar ese ejercicio, que fue este, ¿sí? Bueno, repasando rápidamente, nuestra clase cilindro tiene atributos de tipo doble, tiene dos métodos, y eso está empaquetado en lo que se llama una clase. Bueno, aquí empieza la clase y acá termina. Todo lo que esté dentro de ese bloque forma parte de la abstracción que hicimos de un cilindro. Bueno, entonces también nos fuimos a lo que es la aplicación, y en la aplicación creamos un objeto. Ya lata es un objeto de la clase cilindro. Inicialmente, cuando se acaba de crear, esa lata va a traer 0 y 0. Por eso, antes de nada, una vez que creamos el objeto, le pedimos que calculara área y volumen y nos dio ceros, porque de inicio pues se creó con 0 y 0. Y entonces ya después de eso le pedimos al usuario que nos diera las dimensiones de la lata a través del teclado, y luego se las pasamos al objeto con una asignación, ¿sí? Y ya con eso nos dio un resultado. El usuario me dice, no, pues que tiene 3 de radio y que tiene 12 de altura. Y ya me dio aquí el volumen. Pero aparentemente esto está bien. Pero si lo comparamos con el mundo real, que es de donde vienen todos los conceptos de programación orientada a objetos, esto que estamos haciendo aquí es una barbaridad, es una locura. ¿Sí? Estamos rompiendo una de las reglas básicas de la programación orientada a objetos. Esto que estamos asignar valores directamente con una operación de asignación equivale en el mundo real a que nosotros quisiéramos ponerle la gasolina al carro tomando una cubeta de gasolina y echándosela directamente al tanque. Si lo hacemos con cuidado, tal vez funcione. Aquí, si lo hacemos con cuidado, va a funcionar. Pero ¿por qué no estamos respetando una de las reglas básicas de la programación orientada a objetos? El tanque está protegido, está adentro, y solo se le puede poner la gasolina a través de un conducto adecuado, que es un método controlado, seguro. Es lo que no estamos haciendo aquí. Es como si yo quisiera prender el foco o apagarlo. En lugar de usar el apagador, que es un método, yo no tuviera la tapa ni los apagadores y yo pusiera los cables directos. Al final de cuentas puede trabajar, pero con más riesgo. Y entonces, precisamente eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ahí eso nos permite ver un concepto bien importante que es, bueno, ya lo vimos, el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Se acuerdan? Proteger, guardar, ¿sí? Lo que se guarda normalmente son los atributos. Cualquier objeto que ustedes vean en el mundo real, lo que está dentro del objeto está resguardado, está protegido de alguna manera. Nosotros mismos estamos protegidos por la piel y otros órganos del cuerpo, el esqueleto, porque lo que tenemos dentro, que son los atributos, pues los utilizamos a través de extremidades, de sentidos, de una manera controlada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir lo que es el nivel de protección de los elementos de una clase. Me voy a regresar a la clase y aquí vamos a poner una palabra reservada que se llama private.
¿sí? Los atributos, y esto lo voy a escribir aquí, normalmente deben ser privados. Eso es el encapsulamiento, ¿sí? Si no le ponemos nada, puede quedar ambiguo ahí. Un atributo, por regla general, en el 95 o 99% de los casos debe ser privado. A veces no los ponemos privados, pero a veces es por cuestión hasta de flojera, de no ponerlos privados, ¿no? Si no los ponemos privados, está en riesgo ese objeto de que alguien que no sea autorizado pueda meter mano y modificar esos valores. Como les digo, llevándolo al mundo real, es como si yo tuviera, no sé, una caja fuerte, como si la tuviera abierta porque es público. Entonces cualquiera puede llegar a meter dinero, pero no creo que vaya a meter dinero. Cualquiera puede llegar y sacar dinero, ¿sí? Entonces debe estar encapsulado. La información de un objeto debe estar encapsulada, debe estar protegida. En cambio, los métodos son la interfaz del objeto. Los métodos sí deben ser públicos en lo general, porque los métodos son con los que interactúa el objeto con los demás objetos del mundo real. Ahí sí, si nos vamos al otro lado, si los pusiéramos privados, entonces equivaldría que en el mundo real yo tengo un volante para mover la dirección del automóvil y lo tengo con un seguro para que no se mueva. O internamente está enganchada ahí para que no se mueva. ¿De qué me serviría un volante si va a estar privado? Si va a estar sin moverse. Entonces, los métodos normalmente van a ser públicos. Vamos a ponerlo aquí. Ah, caray. No era ahí. Aquí. Normalmente van a ser públicos. ¿Sí? Debe haber un muy buen motivo, así, soportado, o sea, un buen motivo para que un atributo fuera público. Sí puede ser, pero tiene que estar así, una situación muy, muy especial. En cambio, los métodos, aunque normalmente son públicos, sí es más probable que puedan ser privados. Como lo encontramos en cualquier componente, en el mismo automóvil, si nosotros queremos mover algo de un circuito que está dentro, pues no está a la vista. Es un método que está, si yo quiero mover algo del motor de arranque o de la parte del encendido, eso sí está. Son métodos que tiene el carro, pero son privados, no están a la vista, porque pues no pueden ser movidos por cualquier persona, porque entonces el carro no va a funcionar correctamente. Entonces sí es probable que algunos métodos puedan ser privados, en lo general van a ser públicos, y los atributos normalmente van a ser privados, rara vez van a ser públicos. Bueno, entonces, por eso aquí vamos a ponerle público. ¿Sí? Los métodos deben ser públicos. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, si no le ponemos nada, pues sí van a tener cierto nivel de acceso, pero puede ser confuso. Entonces, yo siempre les voy a pedir que pongan public, private, porque en algunos contextos, si no ponemos público, de todos modos lo podemos usar. Y en otros, aunque lo pongamos privado, sí lo podríamos usar. Pero entonces aquí vamos a hacerlo como así explícitamente, ponerle private y ponerle el public. Bueno, pero esto que acabamos de hacer, ¿en qué incide en nuestra aplicación? Que nos marque un error. ¿Por qué? Dice aquí, el radio es privado y tiene acceso privado en cilindro. Entonces, cuando un elemento de la clase es private, no puede ser usado en ningún lado más que a través de métodos, como lo que decíamos de los objetos. Yo como le pongo gasolina al carro a través de un método controlado. Bueno, entonces ahí es donde surgen precisamente los métodos get y set. ¿Se acuerdan que yo les decía? Nos vamos a topar con muchos métodos. Antes yo les decía funciones, ya le estamos diciendo métodos que empiezan con el prefijo get y que empiezan con el prefijo set. Ya los hemos usado, el set text, el set value add, el get value.
Entonces, esos prefijos son estándares de Java, no son obligatorios. Los estándares no son obligatorios. Pero me indican que esos métodos sirven para manipular los atributos del objeto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí, voy a tomar este diagrama. A ver, lo voy a tomar y lo voy a copiar acá. Por ahí lo voy a poner, ¿sí? Esto lo voy a poner un poco más arriba. Le voy a dejar más espacio a los métodos. Bueno, lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4. No, sí necesito 6. O bueno, ahí. Esto lo voy a poner acá. Porque le estoy haciendo espacio para poner más métodos, ¿sí? Y esto lo voy a poner aquí. Bueno. Con flechas voy a indicar cuál es el sentido de la información. Los métodos que modifican los valores del objeto o los atributos del objeto son los métodos set. Y los métodos que me dan información del objeto sin modificarla son los métodos get. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Los que meten información al objeto tienen prefijo set, porque ponen información. Y los que obtienen información sin modificarla, sin alterarla, son es el prefijo get. Entonces, el set asigna valores, o asignan porque valores a los atributos, ¿sí? Y los métodos get obtienen valores de los atributos. Por lo tanto, los métodos set modifican el estado del objeto. Y en cambio, los métodos get no modifican el estado del objeto. Ahora, si yo me la quiero complicar, pues puedo poner un método get que sí modifique el estado del objeto. O pongo un método set que nada más me regrese información. Pero obviamente los estándares no son para que cada quien los haga como quiera, por eso son estándares, ¿no? Entonces, todo lo que empiece con set, ya nomás con ver que empieza con set, quiere decir que ese es un método que modifica algún dato del objeto. Y si es un método get, ese no modifica, ¿no?, el estado del objeto. Entonces, el método set es de escritura. Son de escritura. Y los métodos get son de lectura. Bueno, entonces, ahora, normalmente por cada atributo que tengamos, vamos a poner un método set y un método get. Vamos a poner un método setRadio que nos va a permitir ponerle un valor de radio dentro del objeto. Y un método getRadio para obtener el valor que tenga el radio del objeto. Y lo mismo para la altura. Entonces voy a agregar esos métodos aquí, en el diagrama. Ah, por cierto, para indicar que un elemento es privado, se pone un signo menos o un guión, ¿sí? O sea, si yo pongo un menos, quiere decir que es privado. Y si pongo un más, un elemento con más, quiere decir que es público. ¿Sí? Entonces, estos tienen este guión no porque sea una viñeta, sino porque está indicando, el diagrama me tiene que dar información para codificar la clase. Y aquí los métodos son públicos. Bueno, voy a agregar 4 métodos. El primero sería que asigne, por eso sería setRadio. Se acostumbra mucho poner el prefijo y luego se complementa con el nombre del atributo. No tiene que ser así, pero la mayoría de las veces así lo vamos a hacer. setRadio. Y los métodos set no regresan nada, por eso son void. Si el objetivo del método set es tomar información y ponerla en el objeto, por lo tanto, requieren que esa información venga en un parámetro. Y en nuestro caso,
va a venir un parámetro que se llama, por ejemplo, R, de radio. Es de tipo doble. Y vamos a tener también un set altura que va a traer un parámetro que yo le voy a llamar H, de tipo doble, y que tampoco va a regresar nada. Los métodos set no regresan información. Y luego vamos a complementar con el get de cada uno de los atributos. Sería get radio. Este no requiere parámetro porque lo único que va a hacer es regresar un valor doble, que es el valor del radio. Acuérdense que los métodos se están vistos están dentro de la clase, pero los nombres están conforme a quien va a utilizar esos métodos, el usuario de la clase, o un programa, una aplicación. Bueno, y aquí vamos a agregar el método getAltura, que también nos va a regresar un valor de tipo doble. Bueno, entonces vamos a reflejar esos métodos que agregué en el diagrama, pero acá en el código. Entonces voy a poner este por aquí. A ver, así. Vamos a poner un poco más grande. Ahí. Ahí está. De aquí vamos a tomar para agregarle a nuestra clase esos 4 métodos que pusimos en el diagrama. Los de calcular, esos ya los tenemos. Y normalmente estos los voy a llamar yo métodos de proceso. De proceso o cálculo. Son los métodos que le dan sentido a la clase de lo que va a hacer dentro de la aplicación. Va a calcular el área y el volumen. Bueno, pero los get y los set siguen siendo métodos. O sea, son métodos. Por eso los voy a poner en la sección de métodos. Yo normalmente los pongo al principio. Bueno, aquí van a ser los métodos get y set. O getSet o setGet, como quieran. Bueno, vamos a poner nuestro primer método, que sería un método set. El método set radio va a recibir un parámetro y no va a regresar nada. Bueno, es public void porque no va a regresar nada. Y se va a llamar set radio. Igual ustedes pueden decir, no, ¿yo por qué le voy a poner set? Yo le voy a poner nada más radio o asignar radio, por ejemplo, para que esté en español. Pero la verdad es que el estándar dice un set, y aunque quede así como que en Spanglish, porque es set en inglés y luego radio en español, ¿verdad? No importa. La idea es que siempre que veamos en un código de Java el prefijo set, sabemos que ese es para poner información en un objeto. Si vemos el prefijo get, obtiene información del objeto. Lo vemos, por ejemplo, en el set column count y nos pide un parámetro. ¿Cuántas columnas quieres poner? En cambio, el get column count no me pide parámetros porque nada más me regresa un valor que es cuántas columnas tiene el JTable en ese momento. Bueno, entonces, este va a recibir como parámetro un valor de tipo doble. Vean cómo se pone en el diagrama, porque el diagrama no es para Java, es para cualquier lenguaje de programación. Se pone entre paréntesis los parámetros, el nombre del parámetro, dos puntos, y luego el tipo de dato de ese parámetro. Acá en Java, pues ya sabemos cómo es. Se pone doble y luego la R, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Va a tomar el parámetro que viene en R, el valor del parámetro, y se lo va a asignar a radio. Radio es igual a R. Es lo único que va a hacer. Luego, vamos a agregar el método setAltura. Sería public void setAltura. Va a pedir un parámetro de tipo doble. Yo le estoy llamando H según el diagrama. Entonces sería doble H. Y lo único que va a hacer es tomar esa H y pasársela a altura. Claro que cuando se mande llamar este método es porque la aplicación ya tiene un valor de altura que le va a pasar al objeto para que se lo... Hagan de cuenta que esto es como el ejemplo ese extremo que puse de las hamburguesas o de los tacos, no me acuerdo. Esto es como... De esta manera se va a agenciar el objeto de los valores de los atributos.
como si fuera a comprar los ingredientes, a través de los métodos set. Bueno, a ver, ¿qué pasaría si me equivoco y aquí le pongo al revés? Que aquí le pusiera H es igual a altura. O sea, en primer lugar, no marca error, eso es pues un riesgo, si no, no marca error y no lo reviso bien, no me voy a dar cuenta. Pero ¿qué estaría haciendo ahí? Le estaría dando a la H un valor que viene dentro del objeto. O sea, al objeto no le pasaría nada. Realmente no le estamos modificando la altura. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener cuidado con esas asignaciones. La idea es que esta H se le asigne al atributo altura. Bueno, a esta altura y ya está. Bueno, vamos a agregar ahora los métodos get. Los métodos get, la intención es nada más que me diga cuánto, el valor de algún atributo. Bueno, sería public, doble, y luego get radio. Este no va a tener parámetros porque me va a regresar un valor doble. Y el valor que me va a regresar, ¿cuál va a ser? El radio. Estos métodos getSet los vamos a poner siempre. Aunque de momento no veamos en qué parte nos van a servir. ¿Por qué los tenemos que poner siempre? Porque si queremos modificar algo del objeto, vamos a usar un método set. Si queremos obtener información del objeto, vamos a usar un método get. ¿Por qué, por ejemplo, al calcular radio y calcular volumen no le ponemos get? Le podemos poner get. ¿Sí? Bueno, porque la intención de los métodos get no es que calculen o procesen, es que me den información que está dentro del objeto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner el otro método, el que obtiene public doble get altura. Y este lo que va a regresar es el valor de la altura. Y ya está. Bueno, ya mi clase ya tiene métodos que permiten asignarle valores a los atributos, los métodos set, y métodos que me regresan valores de los atributos. Fíjense que, por ejemplo, en un automóvil, que es un ejemplo recurrente para identificar los elementos de programación orientada a objetos, en un automóvil podemos encontrar muchos métodos get. ¿Alguien me puede mencionar alguno? Un método get en un automóvil. Cuando cambias de marcha. A ver, los métodos get me dan información. No hacen nada, no procesan, no modifican, nada más me dan información. Pues Un método get del automóvil. el tiempo que tiene, o sea, kilómetros. El kilometraje. El kilometraje es un método get, porque nada más me dice, pues se ha utilizado por tantos kilómetros. Todo el tablero del automóvil son puros métodos get, para saber cómo está la carga de la batería, el motor, la gasolina, cómo ando con la gasolina. Son métodos que yo no tengo que meterme al objeto para saber cuál es el estado, sino que lo hacemos a través de los métodos get. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a regresar aquí a la aplicación y pues esto ya no lo puedo hacer, no puedo asignar directamente porque son privados y así deben ser, los atributos deben ser privados. Así es que lo que vamos a hacer para que el objeto tenga información es utilizar los métodos set. El método set. Y aquí tenemos el set radio y set altura. Vamos a usar el set radio y yo le tengo que pasar el radio que quiero que el objeto tenga. Y ese radio, pues yo se lo pedí al usuario. Se llama radio lata. Cuando se esté ejecutando este código, el usuario vamos a poner que me dé un radio de 5. Y le voy a pasar un 5 y se va a activar el método set radio. Ese 5 va a llegar aquí y se le va a pasar al radio del objeto. Entonces, lo que hace el método set es tomar la información y pasársela al objeto. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la altura. Vamos a utilizar un método que se llama set altura. Y le vamos a pasar como parámetro ¿qué? La altura de la lata.
Bueno, no fue como que gran cambio, así que dijeras, no, pues es que el código cambió tremendamente, pues tal vez no tanto, pero lo que sí cambió tremendamente fue el concepto. No es lo mismo que yo tenga la caja fuerte pública con los elementos, los atributos públicos, el dinero, porque pues cualquiera le puede mover, lo puede alterar, lo puede sacar, a que lo tenga protegido. Es lo mismo con los atributos. Si los tenemos públicos, cualquier objeto de la aplicación me va a poder modificar el valor de ese atributo sin ninguna... hagan de cuenta que si los ponemos públicos es como que invitar a que hackeen el objeto. Cualquiera le puede meter mano ahí a la información del objeto. Y si lo hacemos a través de métodos, pues ya es diferente. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y vean cómo le voy a poner un radio de 3 y una altura de 12. Y ya, pues ya me da el resultado, ¿no? Los métodos sí tienen que ser públicos, porque los métodos son con los que vamos a interactuar. Y el setRadio es un método, y es público para que pueda usarlo la aplicación. Bueno, por ejemplo, ya usamos el setRadio y el setAltura. ¿Por qué no tendría mucho sentido para la lata usar el getRadio y el getAltura? En este caso. Porque son valores que ya conocemos, me los dio el usuario. Entonces, si el usuario me da 5 de radio y yo se lo paso al objeto y le digo al objeto, ¿cuánto vale tu radio? Pues me va a decir que 5 y yo ya lo sé, ¿verdad? Por eso a veces los métodos get como que no parecen tan necesarios, pero fíjense, ¿qué pasa si hacemos esto? Voy a crear otro objeto. Ahorita tenemos el objeto que se llama lata. Voy a crear otro objeto, ¿sí? Lo voy a tomar de por aquí. Y ese objeto se va a llamar, no sé, bote. Aquí me faltó esto. Ya crecieron los métodos, ya no tienen solo estos dos, tienen otros métodos. Bueno, voy a crear un objeto que se va a llamar bote. En lugar de va a ser un bote. Acuérdense que la clase es un molde y yo puedo crear muchos objetos de ese molde, pero cada objeto va a tener sus datos individuales. El bote va a tener sus datos, la lata va a tener sus datos. Bueno, aquí creo que me faltó esta rayita, ¿no? Ah, caray. No, creo que me sale más barato poner la rayita yo mismo. Entonces voy a poner aquí esta línea en negro. Ahí está, ¿sí? Bueno, este objeto todavía no lo creo, apenas lo voy a crear ahorita. Va a ser el bote. Vamos a crearlo. A ver, ahí. Vamos a crear este objeto bote. ¿Cómo le vamos a hacer? Le diríamos cilindro. Es nuestra clase, nuestro molde. Cilindro bote es igual a new cilindro. De la misma manera que creamos la lata. En este momento, ¿qué valores tienen radio y altura del bote? Es este objeto. ¿Qué valores tendrían? ¿Qué valores? ¿Estamos aquí? Jóvenes, ¿qué valores? Yo acabo de crear el objeto bote. ¿Qué valores de radio y altura va a tener el bote? Ceros. Va a tener ceros. Es más, ahí están indicados. Bueno, yo voy a crear otro objeto, pero ya no de cilindro, sino un objeto de random. Random, azar, es igual a new random. Estamos creando un objeto de la clase random, pero como esa clase no está en el paquete del proyecto, vamos a agregarlo. Ah, ya lo agregó. Por ahí que está ya el random. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asignarle valores al cilindro, que es el bote, pero valores aleatorios. Le voy a decir bote, punto, set radio. Y le voy a pedir al objeto azar que a través del método nextInt me regrese un valor entero voy a poner entre 5 y 20. ¿Sí? Y de la misma manera le voy a pedir al azar que me regrese un número para ponerle la altura al mismo bote. Bote.set
altura, y le voy a pedir al azar, punto, next in, que me dé un número entre 10 y 50. Y entonces le voy a pedir al bote que me diga cuál es su área y su volumen. Yo sé que puede calcular porque son métodos de la clase. O sea, yo sé, y porque tengo la información, yo hice la clase, yo sé qué es lo que puede hacer ese objeto. Bueno, entonces le vamos a decir aquí una salida que diga área bote, y le vamos a decir al bote, ya no a la lata, sino al bote, que me diga cuál es su área con el método calcular área. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo, nada más que saben que le voy a poner un brinco de línea aquí, para que no se amontone con el otro, con la lata. Y ahora le voy a decir que me diga cuál es su volumen. Ahí le voy a decir, volumen al mismo objeto. Entonces va a ser aquí más bote punto volumen. Calcular volumen. Y ahí está. Bueno, ya en este momento, cuando se utilizaron los métodos set, este 0 pues ya no va a quedar ahí, ni este 0 va a quedar acá, porque ya se le están poniendo valores. Bueno, vamos a probar. Esos son de la lata, no del bote. Aquí me está diciendo que el área del bote es este y el volumen es este otro. La pregunta es, ¿cuánto vale su radio y su altura? Acá yo lo conozco porque hasta se los pedí al usuario. Pero acá, ¿cuánto vale el radio y la altura del bote? Pues no sabemos. ¿Cómo podríamos averiguarlo? A ver, chequen los métodos que tiene la clase. ¿Con cuál método podría yo conocer el valor del radio? No, calcular me va a calcular área y volumen. Acabamos de poner algunos métodos. ¿Cuál método me dice cuánto vale el radio? A ver, ¿los set para qué sirven? Para poner información. ¿Y los get? Para obtener información. O sea, por eso son get, traducido es obtener. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿con cuál método puedo conocer el radio del bote? Digan sin miedo. ¿Cuál get? El get radio. O sea, no son preguntas capciosas, por eso ya yo quisiera que me contestaran en coro, ¿eh? El get radio. El get radio me dice cuánto vale el radio. En este caso no lo conozco porque se generó de manera aleatoria. Entonces, yo le voy a decir acá abajo, le voy a decir system. Y bueno, todo se refiere al bote. Le voy a poner aquí radio, porque no lo conozco. Se generó aleatoriamente. Le voy a pedir al bote que me diga cuánto vale su radio. ¿Cuál método dijimos? El get radio. Está el get radio. ¿Sí? Y luego, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la altura. Altura. Y aquí pondríamos get altura. Bueno, es ese método. Vamos a probarlo. No sé qué dice aquí. Ahí está. Vamos a probar. Esto es de la lata, pues eso ahí se quedó. Y entonces ahora le puse print en lugar de print ln. El bote tiene esta área y este volumen con esta altura, este radio y esta altura. Más que ahí le puse print en lugar de print ln, ¿eh? Aquí es print ln. Y aquí también. Para que brinque de línea y se vea mejor. Muy bien. Entonces, ahí sería. Ahora sí, del bote, este es su área, este es su volumen. Y aquí, bueno, coincidió el radio y la altura. Cada vez que lo ejecute, pues me va a generar números diferentes, ¿verdad? Pero aquí siempre voy a saber qué radio y altura tienen a través de los métodos get. Entonces, por eso siempre, cuando ya tengamos nuestro diagrama, con los atributos, a cada atributo le vamos a poner su get
y su set. Habrá casos excepcionales que vamos a ir viendo, pero en general siempre vamos a poner el get y el set. Bueno, hay otro, fíjense, si yo le pido al objeto, a la lata, punto. Aquí me pone una serie de elementos que nosotros no pusimos. A ver, ¿cuáles son los que nosotros sí le pusimos en el código de la clase? Calcular área, calcular volumen. Fíjense que en ayudas de versiones pasadas los ponía en negritas, los que nosotros codificamos, y los demás los ponía así normal. Get altura sí lo pusimos nosotros, pero get class no lo pusimos, ni equals, ni hash code, ni notify. Hay varios métodos que nosotros no pusimos, y sin embargo ahí están. ¿Y por qué están? Bueno, porque vienen por herencia. Todo es un tema que todavía nos falta un buen rato para llegar ahí, pero vienen por herencia. Bueno, de entre esos métodos hay uno muy utilizado, es el método toString. ¿Sí? Ese método del toString es un método que ya viene y que aunque nosotros no lo codifiquemos, lo puede ejecutar. Fíjense, le voy a dar salida a los objetos lata y bote. Voy a poner por aquí system. Lo voy a hacer de esta manera. A la lata le voy a decir que punto toString, ¿sí? Ahí está el toString. Nosotros no lo pusimos, pero ahí está. Bueno, y el bote lo voy a hacer un poquito más. Vamos a poner aquí bote. Y a no le voy a poner más bote, así. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan qué hace el operador más cuando tiene una cadena? Lo hemos dicho varias veces. O sea, si tengo un más y son números los dos operandos, pues hace la suma de los números. Pero si uno de los operandos es cadena, el otro operando, no importa qué tipo de dato es primitivo, lo va a convertir a cadena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el bote, ¿cómo espero que esto funcione? Porque como ve que ve que aquí hay una cadena, lo va a convertir a cadena. ¿Y cómo lo convierte a cadena? Bueno, y acá explícitamente nosotros le estamos diciendo que la lata mande llamar el método toString, que regrese una cadena y que se lo pegue a esta otra cadena. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Yo creo que voy a quitar esto para que no me esté preguntando. Pero me va a marcar error, ¿verdad? Bueno, ni modo. Si me va a marcar error acá. Ahí está. Estos valores, pues no, ahorita no los estamos tomando en cuenta. Pero ¿qué fue lo que me puso? Es esta salida. Me puso lata, aquí está la cadena lata, y luego me pone el nombre del paquete y el de la clase, y este es como una dirección en donde está el objeto. Pero en ambos casos me hizo lo mismo. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que un objeto cuando se convierte a cadena lo hace mandando llamar el método toString. ¿Sí? Aquí lo estoy llamando explícitamente, acá no. Pero hacen lo mismo porque Java cuando ve más, dice, aquí hay una cadena, lo voy a convertir a cadena. ¿Y cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el método toString. Y acá pues yo lo estoy mandando llamar directamente. Pero bueno, si ustedes se fijan, no nos sirve de mucho eso que me está mostrando. Puede ser interesante en ciertos contextos, pero en general no. Bueno, eso quiere decir que nosotros podemos recodificar el método toString. No, el método toString ya existe porque viene por herencia, y por herencia ya trae cierto código, pero ese código es el que nos está mostrando lo que dice ahí. Bueno, nosotros podemos recodificar ese método. Me voy a ir a la clase cilindro, voy a poner aquí el método toString. Este método ya existe por herencia. Que todavía no vemos herencia. Y podemos recodificarlo, ¿sí?
Bueno, para que esto surte efecto, yo debo respetar la firma que tiene el método. La firma es esta, public string, me va a regresar un string, y se tiene que llamar así igualito como lo estoy poniendo, tu string. Así. Para saber que estamos tomando el método que ya viene por herencia y que nosotros lo podemos recodificar, nos podemos ir aquí a este foquito y debe decir, como dice arriba, add override, debe aparecer la palabra override. Si aparece la palabra override, quiere decir que este método ya existe y nosotros lo vamos a recodificar. Si le cambio cualquier cosita, por ejemplo la T se la cambio a mayúscula, entonces ya desaparece el override porque este es un método diferente. Si queremos recodificar el que ya existe, lo ponemos así. Y aquí nosotros le ponemos lo que queramos conveniente. Return, tiene que ser una cadena. Hola, soy un cilindro, ¿sí? Ahorita yo le voy a dejar eso. Y si volvemos a ejecutar, acá, ¿qué es lo que me muestra ahora? La lata, hola, soy un cilindro, y el bote también. Pero por lo que ya dijimos, aquí estamos mandando llamar directamente el método, por eso como que es obvio que muestre lo que pusimos, pero acá no es tan obvio. De todos modos lo está mandando llamar. Lo está mandando llamar porque aquí hace una conversión a cadena y como dijimos, un objeto se convierte a cadena mandando llamar el método toString, lo que nos regresa el método toString, y por eso los dos dicen soy un cilindro. Ahora, pues lo que había puesto no era tan útil, pues esto tampoco es tan útil, ¿verdad? Aquí es más bien para entender cómo trabaja el método. ¿Qué es lo que normalmente va a tener un método toString? Información relevante del objeto. ¿Qué normalmente va a ser? El valor de sus atributos. Si son muchos, pues de los principales. Ahorita no son muchos, son poquitos. Entonces, me voy a regresar a la clase cilindro. Y aquí, en lugar de poner este letrero, vamos a poner esto, radio, y que diga cuánto vale su radio, más unos espacios aquí, altura, y que me diga cuánto vale la altura. ¿Sí? Bueno, este método, vamos a escribirlo por aquí. Generalmente muestra valores de los atributos, ¿sí? Así es que, y nosotros siempre lo vamos a codificar. Aquí ya cada objeto va a mostrar cuánto vale su radio y cuánto vale su altura. Entonces, miren, vamos a ejecutarlo por acá. ¿Cómo quedaría? Obviamente, este 3 y 12, que fue el de la lata, pues aquí lo mantiene, ¿verdad? Dice, la lata, su radio vale 3 y su altura vale 12. Bueno, porque esas los alimentamos desde el teclado. Pero, por ejemplo, el bote que los generó aleatoriamente, aquí me está diciendo que el bote tiene un radio de 15 y una altura de 50. Así es que cuando nosotros creemos el diseño de una clase en el diagrama, vamos a agregar los métodos get y set y el método toString, ya de rigor. Eso los vamos a agregar siempre. Que de repente en una aplicación a lo mejor no los vamos a usar todos, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Y así como estos métodos, lo que vimos hoy fue los métodos get set, nos van a permitir poner datos a los atributos con los set, obtener datos de los atributos con el get. Y el método toString, que me va a mostrar los valores de los atributos. Y esos, como les digo, siempre los vamos a agregar en cualquier clase que diseñemos. ¿Sí? Y de la misma manera vamos a ir agregando otros elementos a la clase. Todavía nos faltan algunos. Por eso, pues, escogí una aplicación así sencilla para no, pues, no confundirnos tanto. Tiene dos atributos nada más. Cada atributo tiene su set y su get y el método toString, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda, pregunta? Obviamente, la aplicación que estamos haciendo, pues no le sirve al usuario, nos está sirviendo a nosotros para hacer pruebas, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, pues nada más estar probando que la clase esté trabajando de acuerdo a lo que estamos
a lo que está diseñado. Bueno, entonces ahí le dejamos, le seguimos mañana.